Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este proyecto de investigación por los estudiantes del grado 11.2. Nuestro proyecto se llama Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el grado octavo 3 del Colegio San Juan de Girón. Los integrantes de este proyecto de investigación fueron Valentina Bentancur, Daniel Briceño, Divi Correa, Andrei García, Nicolás Rodríguez y mi presencia, Elizabeth Mantilla. Nuestra asesora fue Ana Mercedes Delgado Flores. Este proyecto va presentado para los magíster Adriana Yolanda Rico, Lucy Yaurigue y el magíster César Fernando Cáceres. Para dar a entender un poquito más sobre este proyecto que nosotros investigamos, vamos a empezar por la introducción. La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha venido deteriorando las relaciones afectivas en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Es un problema actual y creciente entre los estudiantes, siendo de tal intensidad que ha provocado incidentes negativos. Este proyecto tiene como objetivo dar a entender que la violencia intrafamiliar en estos momentos está afectando los entes escolares y los factores que están involucrados en estos eventos. Vamos a identificar en este proyecto algunas intervenciones que se han llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas dependiendo de los resultados de nuestra encuesta. En la justificación de nuestro trabajo, en la actualidad los jóvenes de grado 8.3 se han vuelto vulnerables a la violencia y han adquirido las conductas agresivas que han llegado a afectar su aula de clase debido a lo que están viviendo en casa. Queremos con este proyecto llegar a indagar causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el aula de clases para así tener un panorama de la situación actual de esta problemática, dando lugar a posibles soluciones. El objetivo general de nuestro trabajo es identificar y analizar las actitudes agresivas del grado 8.3 e investigar un poco sobre qué es la violencia intrafamiliar y el impacto en el ámbito escolar. En los objetivos específicos tenemos 4. El primero, identificar las conductas agresivas que se están dando en el grado 8.3. Segundo, analizar de manera estadística aquellas emociones que se dan con más frecuencia en el aula de clase. Tercero, analizar las reacciones químicas que tiene cada una de la emoción que tiene cada persona. Por ejemplo, la ira, la tristeza o la frustración. Como cuarto y último objetivo, queremos saber cómo el impacto de la violencia intrafamiliar en casa puede ser traído al aula de clase. En este proyecto de investigación hicimos estado de arte, ya que la idea es darles a entender a ustedes que la violencia intrafamiliar y su impacto en el aula de clase no solamente se ve en Bucaramanga, sino que se ve en diferentes estados, departamentos de Colombia y que además se puede estar viendo internacionalmente. Podemos empezar por esta investigación nacional, que la titulan Afectación y función de la violencia intrafamiliar en un entorno escolar. Como apoyo de esta investigación del proyecto en la base psicológica sobre la violencia intrafamiliar, se usará la tesis y proyecto de investigación de Nadiesha Morales González, el cual fue su implemento para la culminación de su maestría en el año 2021 en la Universidad de Cartagena. Su tesis fue supervisada y aprobada por la directora a cargo Ana Pombo Gallardo. El objetivo de este proyecto fue el comportamiento de los estudiantes de los grados 10º y 11 en la corporación Amora Bolívar ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, demostrando que son muchos los factores sociales que influyen negativamente en el rendimiento académico y la expectativa de sus proyectos de vida. El planteamiento que ellos formulan o los estudios que ellos hicieron fue que específicamente en los grados 10º y 11 su población está conformada por jóvenes y adolescentes de ambos sexos, que es importante resaltar que esos comportamientos y conductas en el transcurso de la jornada escolar son agresivas e conflictivas entre los estudiantes, no utilizando canales o medios para la resolución de conflictos de forma adecuada, lo que agudiza una problemática y plantea la necesidad de poder reducir este fenómeno en la institución educativa, materializando en una estrategia educativa y pedagógica por medio de la comunicación a través del diálogo. También una investigación internacional
de este proyecto lo llamaron la violencia familiar y su repercusión en el desarrollo educativo de los hijos. La violencia familiar es el tema elegido para el siguiente trabajo fin de grado del 2017, España. Debido al protagonismo e importancia que estamos tomando en nuestra sociedad, los conflictos intrafamiliares, sucesos que afectan gravemente al desarrollo de ambientes familiares favorables, causando graves consecuencias en los hijos, víctimas principales de estos conflictos. Mediante ese trabajo se pretende realizar una aproximación al conocimiento tanto de las causas de la violencia como de los efectos que los actos violentos que se desarrollan dentro de la familia producen sobre los hijos y sobre su desarrollo tanto personal como emocional y sobre todo en su desarrollo educativo. Uno de sus objetivos fue conocer los perfiles principales de la violencia intrafamiliar, agresor y víctimas, analizar las características de la agresiva en la familia y su relación con la educación de los hijos y elaborar de intervención dirigida a los docentes que ayude a la detención de conflictos en la familia del alumno. Planteamiento que formulan esos estudios o investigaciones fue retardo relativo al funcionamiento intelectual, menor desarrollo de las funciones cognitivas y rendimiento escolar considerablemente menor. Y ellos dan la conclusión de que sufrir algún tipo de maltrato en la etapa más temprana de la vida derivan en secuelas más crónicas y severas que puede derivar en patologías en la salud mental del niño, como trastorno de las emociones, ansiedad o depresión o trastornos del comportamiento, conductas disociales. Numerosos estudios además aseguran que los niños que se ven envueltos de ese tipo de ambientes y situaciones tienen mayores probabilidades de maltratar a su pareja e hijos en la vida adulta. En nuestro tema me correspondió la base teórica sobre nuestro tema violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar ha sido reconocida en cualquier lugar, en cualquier ámbito y en cualquier proceso como la condición en la cual hay una agresión física, verbal, psicológica hacia otra persona de parte de un grupo o persona individual. Es considerado como un ejercicio de fuerza indebida a un sujeto sobre otro. La violencia familiar incluye a todas las formas de abuso relacionadas entre los miembros de la familia. No importa que usted sea el papá, la mamá, se refiere a las distintas formas de una relación abusiva. Con los tipos de violencia intrafamiliar, la violencia física, que en sus dicho casos es la más reconocida, que es la forma más clara de evidenciar un maltrato. Por consiguiente, un espacio físico que puede ser hacia cualquier persona de la familia, que puede ser de contacto físico como patadas, empujones, pellizcos, jalón de pelo, golpes o cualquier acto físico que amenace contra la imagen de otra persona sin límite de defenderse por miedo hacia la otra persona. Violencia psicológica o emocional. Está vinculada a las acciones u omisiones distintas de agresión. Controlar acciones, creencias y decisión de la mujer por medio de amenazas. Puede ser también intimidar a otra persona para conseguir algo, actos que ataquen los sentimientos y las emociones generalmente se manifiestan mediante críticas, descalificaciones, celos posesivos, chantajes, aislamiento, castigo o humillar a otra persona por usted sentirse mejor. Ventajas o limitar a otra persona en sus actividades o en su pensamiento. La violencia sexual. Imponer a la mujer ideas o actos sexuales no deseados, manosearla, tocarla, hacer víctima a una mujer o a un hombre, también se puede, presionar a fotos, videos pornográficos, obligarla a tener relaciones sexuales sin ningún consentimiento o protección alguna. No desear conductas, no desear en la relación sexual, acusación de infidelidad, criticar sus preferencias sexuales o acoso sexual, ya sea por mensaje o físico. La violencia económica. La violencia económica es cuando usted, más que todo, depende del dinero de otra persona, que utiliza para chantajearlo, que suele expresarse en actitudes como la de esconder el dinero, no ser sincero en las encuestas que se manejan, quitar el dinero a otros sin que se den de cuenta, obligarlo a hacer alguna acción no deseada para que le den dinero. En estas acciones quisimos resaltar a la señora Alexandra, que en el 2012 publicó
publicó esta citación en este documento, en el cual ella concluyó que una gran cantidad de estudiantes reciben algunos abusos físicos, porque ya que más que todo en la violencia intrafamiliar se ve el abuso físico y psicológico, que es lo que más se resalta dentro de las familias, ya que esto a los estudiantes les afecta en su diario vivir, así como la mayoría de estudiantes han presentado peleas con sus padres, que influyen en las consecuencias al producir representación de tareas, actividades del mismo colegio por el mismo miedo y la inseguridad de hacerlo incapaz y de responder a las propuestas y obligarlos dentro de la educación a acatar todas las órdenes y no hacer lo que ellos quieren. En la ley colombiana contra la violencia intrafamiliar, el Congreso de la República, en el artículo 222 de la ley 599 del año 2000, publicó lo siguiente, cito textualmente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que las conductas no constituyan delitos sancionados, como la pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad de las 3/4 partes cuando las conductas recaigan sobre un menor, adolescentes, una mujer o una persona mayor de 60 años, que se encuentre en situaciones de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefenso o en cualquier condición de inferioridad. Y en todo esto, ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar en el aprendizaje de los jóvenes dentro del colegio? Sin adaptación escolar puede ser dotamente de una serie de conflictos que impiden el normal desenvolvimiento en las actividades de los alumnos relacionadas con la violencia doméstica por el problema educativo y social. Sobre el maltrato psicológico, donde intervienen las emociones, el manifiesto de las palabras hirientes, las humillaciones, gritos, insultos hacia una persona o hacia algo que nos hace enojar, lo cual nos puede producir inseguridad en los niños, determinar su propio valor, prolongar las emociones negativas y que sean más constantes en todo momento, como la ira, lo cual hace que uno se enoje y uno pierda el control. Los castigos físicos se asocian a las consecuencias negativas a corto plazo, mediano y largo, ya que en los niños o niñas puede ser, y en los adolescentes, puede ser más recurrente que las emociones no sean, no las entendamos muy bien y nos dejemos llevar por una emoción negativa, ya que eso puede considerarse como un problema de salud mental y puede tener un menor autocontrol, y a mayor autocontrol puede ser ya con un psicólogo que se pueda tratar esa emoción. Emociones que se producen ante la violencia intrafamiliar. Cabe aclarar, antes que todo, que hay algunas emociones que no tienen su estructura química, como en este mismo caso de la primera que nos tocó acá, que es la ira, ya que surge como respuesta a la frustración, injusticia o provocación. Está asociado con una serie de respuestas físicas y comportamientos, con el aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa con la ira? No tiene una estructura específica como tal, ya que es una emoción y no una sustancia química. Pero la ira resulta de la respuesta emocional en el cerebro con neurotransmisores y hormonas. Entre esas hormonas que hacen resaltar más a la ira es la adrenalina y el cortisol. La adrenalina es un compuesto químico que surge en el cuerpo a través de las glándulas suprarrenales en una reacción rápidamente en situaciones de peligro, lo cual hace la aceleración y en las actividades que más se ven cuando uno recibe una agresión. Lo que pasa es que el cerebro a nosotros nos hace reaccionar con un impulso el cual no podemos controlar. Y eso es la adrenalina. El estrés es una respuesta del organismo ante situaciones percibidas como amenazas o desafíos. Puede descenderse una serie de reacciones físicas o emocionales, como la tensión muscular, la ansiedad y la dificultad de concentrarse. Durante el estrés se producen cambios en el cerebro y en el cuerpo, lo cual puede estar asociado con una sustancia química de las hormonas del estrés. Como dije anteriormente, también en la ira hay otra sustancia que es el cortisol. Esta hormona combate lo mismo con el estrés y la ira, ya que la ira también produce la frustración, pero el estrés es dominado más que todo por el cortisol, que es otra sustancia química. La tristeza. La tristeza más que todo es un estado en el cual nosotros entramos
que es desfavorable, que suele manifestarse como signos de exteriores como el llanto, pesimismo, melancolía o la falta de ánimo, o bajones de autoestima que les puede dar a cualquier persona. Un sentimiento frecuente que se puede presentar en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera que puede pasar en unas horas, minutos o lo máximo un día, la profunda o intensa que puede persistir varios días, semanas, meses, lo cual ya sí se va más allá de que una semana usted no le haya pasado la frustración o la tristeza, ya es algo más grave, como la depresión, lo cual ya debe ser manejado por un profesional. La noradrenalina actúa como un neurotransmisor dentro de nuestro cerebro que ayuda a la regulación del estado anímico, la atención, la respuesta al estrés y la creencia involuntaria en la respuesta emocional. Esto lo que más que todo hace es que nuestras emociones interactúen entre ellas, pero no nos hagan tomar una decisión clara y concisa, lo cual nos puede ayudar. La serotonina ayuda a regular la atención, como la conducta y la temperatura corporal. O sea, es lo mismo, cuando uno está muy enojado, algunas personas pues se ponen de color de la cara, el color de la cara les pone rojo o se les sube la presión. Eso es lo que ayuda a mantener nuestro calor corporal en un estado balanceado. Glutamargéticas. Son vías glutamargéticas representan el sistema neurotransmisor, existidor en abundante en el sistema nervioso, en el sistema nervioso central, en los cuales más que destaca en este neurotransmisor es la GABA. Es un neurotransmisor que se encuentra presente ampliamente en microorganismos, plantas y animales. Es un principal neurotransmisor inhíbrido en el sistema nervioso central. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio principal del cerebro, siendo usado en aproximadamente 2/3 partes de la sinapsis, lo cual se representa más que todo es que el glutamato representa una gran cantidad de nuestro cerebro, lo cual puede interactuar con más emociones. Cabe recalcar que también se encuentran otro tipo de emociones y sentimientos que no generan estructura química, como se dijo al comienzo, pero comparten sustancias, y las sustancias que más destacaron en todas las emociones que se encontraron fue la adrenalina y la serotonina, como en el caso del miedo, la frustración, la ira y demás sustancias que interactúan entre nosotros. Metodología que se usó en el proyecto sobre la violencia intrafamiliar. Primeramente se hizo una encuesta sobre, sobre preguntas consecuentes a la violencia intrafamiliar, en la cual se estudiaron jóvenes de los 13 a los 15 años. Mediante esto sugerimos que las respuestas que nos dieron no puedan ser verídicas ni justificantes, pero igual fueron tomadas para llegar a un estudio. En la primera pregunta que se hizo se preguntó que si en su casa la golpean físicamente. Bajo las respuestas que nos dieron, en base a lo que acabamos de digerir, se puede, se puede decir que el 19% de los estudiantes del grado estudiado, que es 8.3, afirmaron que son golpeados en casa. Bajo este estudio, se llega a la segunda pregunta. En la segunda pregunta, que sería, ¿en su casa se burlan, lo humillan o lo insultan? Bajo esta respuesta va unida a la primera pregunta. Bajo la conclusión que nos dieron de respuestas, vamos a tomar que el 6% nos dijo que sí. El otro 94% respondió que no. Bajo este 6% hace parte ese 6%, un porcentaje de los que también respondieron que los golpean en casa. En la pregunta número 3 del estudio se preguntó, cuando usted comete un error, ¿cómo lo corrigen? Se le hizo el estudio a las mismas personas, a la misma cantidad de personas, que fueron un total de 34 estudiantes, 34 a 36 estudiantes. De esta cantidad de estudiantes, 9 de las personas que contestaron en la primera pregunta que eran golpeadas en casa, hacen parte también de un 6% que contestaron que se les golpea cuando cometen un error. En la pregunta número 4 se hizo, ¿has visto en su salón cómo golpean a un compañero? Esta pregunta, siendo en tercera persona, para diferir, como se dice, preguntas psicológicas que hacen diferir a que contesten como si fueran para otra persona, pero es para sí mismo. De aquí
68% nos contesta que sí han visto cómo golpear a un compañero. Es decir, que se ha visto violencia internamente en el ambiente estudiantil. En la quinta pregunta se hizo, ¿en el aula de clase ha visto a un compañero burlarse, humillar o insultar a otro? De aquí el 87% contestó que sí. Estas preguntas son preguntas que se hacen en base a psicología. Son preguntas en tercera persona que se hacen para diferir que la persona no se le haga directamente la pregunta a ella y conteste con más sinceridad. A los estudiantes también se les preguntó en una sexta pregunta, si un compañero comete un grave error en el aula de clase, ¿usted cómo ve que reacciona? De esta respuesta se concluyó que, llevando las respuestas, eso sí, las preguntas nunca se les hizo que dijeran su nombre. Todas estas preguntas fueron en base anónima. Bajo estos estudios se tomaron las respuestas de los estudiantes que estaban en estudio, que respondían que sí a la pregunta de que fueron golpeados en casa, sufrían maltrato, eran humillados o en casos referentes. De este estudio, esto se ilustra que el 32% de estas personas que han sido que respondieron en esta pregunta número 6, que responden, que reaccionan asustados cuando cometen un error, estos también hacen parte del porcentaje que el 19.30% de los jóvenes que responden que también los golpean en casa o son humillados de por sí. En la pregunta número 7 se hizo, ¿usted cree o siente que alguno de sus compañeros sufre violencia intrafamiliar? El 39%, el 39% de estos estudiantes afirma que sí podría estarse viviendo una violencia intrafamiliar con sus compañeros que estén sufriendo violencia interna, externa o potencialmente mayoritaria en su casa o también en la misma aula de salón de clase. De este porcentaje, el 3.22% de los estudiantes que responden que que sus compañeros sí sufren violencia intrafamiliar son los mismos que han estado en el estudio de que pueden estar sufriendo una violencia intrafamiliar, en base a que son los mismos que también responden que son maltratados en casa. En la pregunta número 8 a los estudiantes se les preguntó cuáles han sido las emociones más comunes que han sentido cuando te tratan mal o te castigan en casa. Las emociones más comunes que dijeron fue la tristeza, la ira y el miedo. En una conclusión, el 32% de los jóvenes que escogieron la emoción de ira hacen parte del 19.30% que respondieron ser golpeados físicamente. Es decir, que podríamos decir que los jóvenes estén sufriendo algún maltrato físico, puede decirse que su principal emoción es la ira. En un análisis en base a las respuestas que hicimos, se puede diferir que 3 jóvenes del grado 8.3 están siendo o sufriendo un maltrato físico, emocional o psicológico en su casa. En un análisis general, en base al estudio realizado y en base a la encuesta que fue nuestra metodología, se puede decir que la propia actitud de los jóvenes que sufren maltrato psicológico, físico o, o emocional, normalmente tienen un diálogo o una actitud grosera y humillante. Al terminar esta investigación podemos evidenciar y enfatizar que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha afectado a muchas familias globalmente y en nuestro caso a muchos estudiantes del grado 8.3. Esto se puede evidenciar según la encuesta que realizamos. Al analizar esto nos dimos de cuenta que muchos han tenido rendimiento bajo académicamente y su actitud también, porque muchos de sus hogares son humillados, son golpeados, amenazados, tratados también mal verbalmente y físicamente, y muchas veces siendo descuidados por sus figuras paternales. De acuerdo a varios autores y teóricos del desarrollo psíquico y emocional, nos hablan que al estar frecuentemente inmersos en este ambiente lleno de violencia, los estudiantes, los adolescentes, optan por tener conductas agresivas y violentas.
tener baja autoestima, desconfianza en sí mismos y pérdida del respeto a las autoridades que tienen presentes, lo que impide el desarrollo normal de las actividades académicas, porque entre más violencia haya en sus hogares, más bajo rendimiento va a tener académicamente y emocionalmente también. Al demostrar que existe una incidencia en la violencia intrafamiliar y en el bajo rendimiento de los estudiantes, es imprescindible señalar una necesidad de una propuesta psicosocial y comunitaria para la prevención de la violencia intrafamiliar en los hogares de la comunidad cuantista. A su vez permita a los estudiantes tener más recursos personales y familiares para presentar el proceso de formación académico adecuado, mejorando su motivación, su actitud para rendir en el colegio. Porque es importante para el aprendizaje, con el propósito de generar espacios de interacción, sensibilización y reflexión involucrando a toda la comunidad educativa, ya que es el contexto donde las personas realizan sus procesos académicos y se desarrollan e interactúan de una manera autónoma y libre. Como ya dijimos anteriormente, la violencia intrafamiliar es todo abuso o violencia que ocurre en el ámbito familiar, es decir, de padres a hijos, entre padres también. Todo ocurre dentro de donde se vive, en el hogar. Según la encuesta que realizamos, la emoción más común en los estudiantes cuando son corregidos por sus errores o cuando los tratan mal es la tristeza y la ira. Ya esto marcando un 39% la tristeza y un 32% la ira. A continuación les voy a hablar sobre algunas recomendaciones para prevenir la violencia intrafamiliar. La primera de ellas es la solución pacífica de los conflictos, es decir, el diálogo. Comuniquemos abiertamente con cada miembro de la familia nuestros sentimientos y pensamientos. La segunda es establecer límites y respetar el espacio personal de cada miembro, para así poco a poco crear confianza y que no se rompan esos lazos. Y si hay un problema, hablar, comunicarse y no evadirlo o tener que recurrir a agresiones o a movimientos bruscos o físicos o verbales, porque no toda violencia es hacia los golpes, también las palabras hieren. Enseñar desde temprana edad el respeto, la empatía y la igualdad, en el cual todos merecemos el mismo respeto cada miembro de la familia. Identificar los factores de la violencia son muy importantes, porque a través de ello, a través de los orígenes, se puede ir solucionando las cosas. También si se está ocurriendo esto de la situación de una violencia intrafamiliar, recurrir a ayuda profesional, porque a través de ellos también nos pueden guiar demasiado en este proceso que puede llegar a ser complicado. Bien, continuando con el proyecto, vamos a ver a continuación los anexos. Esos anexos fueron lo cual la base de nosotros para empezar a organizarnos. Primero que todo hicimos el cronograma de actividades que, como pueden ver, esto aquí en cada partecita estamos haciendo lo que íbamos a hacer cada día. Por ejemplo, el decálogo, asesoramiento de español, reunión, asesoramiento con la profesora de español, corrección del proyecto, base teórica y, como podemos ver, el 31 de octubre estamos haciendo la sustentación. Bueno, como dije anteriormente, el decálogo se trató de las normas que íbamos a tener nosotros ante este grupo. Cada uno lo respetó, cada uno se mantuvo firme ante estas normas para que no hubiera malentendidos, para que pudiéramos expresarnos bien. Claramente somos 6 personas con diferente carácter, entonces sí hubo malentendidos, cosas que pudimos arreglar. Fue un trabajo de investigación bastante memoroso, bastante único, pero no imposible. Aquí podemos ver fotos en las cuales nosotros entre todos damos aportaciones
damos ideas sobre qué hacer y qué no hacer. Este fue el día de la encuesta, donde nos dirigimos al aula de clase del grado octavo 3, que en ese momento tenía con la profesora Amparo Mesa, y pudimos repartir la encuesta para que cada uno la respondiera de una forma organizada y honesta. Hasta aquí fue todo. Muchísimas gracias por vernos. Este fue nuestro proyecto de investigación sobre causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el aula del grado octavo 3.